Gente como tú ni siquiera merece las obras que rechazan los perros, le gritó el guardia de seguridad a la niña, que apenas tenía 11 años, mientras la apartaba del hombre en silla de ruedas. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. La pequeña, con su vestido amarillo manchado de tierra y su suéter rojo deshilachado, señaló con su dedo tembloroso el broche que brillaba en la solapa del traje azul del millonario, y dijo, con una voz tan frágil que apenas se escuchaba entre el ruido de la avenida: «Mi mamá tiene un broche exactamente igual al suyo, señor». El mundo se detuvo. El millonario sintió que su corazón se congelaba en el pecho, porque ese broche no era cualquier broche. Ese broche solo existía en 2 lugares del mundo. Uno estaba prendido en su traje, y el otro había desaparecido junto con su hija Manuela, exactamente 11 años atrás. Y lo que estaba a punto de descubrir esa tarde cambiaría no solo su vida, sino el destino de 3 generaciones. Era una tarde de martes en la Avenida Paulista, una de las calles más elegantes y concurridas de Sao Paulo. Los edificios corporativos se elevaban hacia el cielo como gigantes de vidrio y acero, reflejando el sol que comenzaba a ponerse en el horizonte. En medio de todo ese lujo, ese movimiento frenético de ejecutivos con maletines de cuero, mujeres con tacones que resonaban contra el pavimento, y entre los autos importados que avanzaban lentamente por el tráfico, estaba Evandro Montes, un hombre de 60 años que había construido un imperio desde cero. Su silla de ruedas era de última generación, motorizada, con detalles cromados que brillaban tanto como su reloj Patek Philippe. Llevaba puesto un traje azul marino impecable, una camisa blanca sin una sola arruga, y ese broche, ese maldito broche de plata con incrustaciones de turquesa que había mandado a hacer especialmente para él y su hija cuando ella cumplió 15 años. 2 piezas únicas, 2 símbolos de un amor que se había roto cuando Manuela desapareció sin dejar rastro. Caminando junto a él estaba Bruno, su jefe de seguridad, un hombre de 38 años con complexión atlética, traje negro a la medida, y esa mirada que constantemente escaneaba el entorno buscando posibles amenazas. Bruno llevaba con Evandro los últimos 12 años, desde antes del accidente que lo dejó en silla de ruedas, incluso antes de que Manuela desapareciera, incluso antes de que el mundo de este hombre se derrumbara pedazo por pedazo. Acababan de salir de una reunión muy importante con inversionistas extranjeros. Evandro acababa de cerrar un negocio de 200 millones de reales, pero su rostro no mostraba satisfacción, solo ese cansancio perpetuo de quien ganó todo el dinero del mundo, pero perdió lo único que realmente importaba. La niña apareció de la nada, como si la tierra misma la hubiera escupido a la superficie. Tenía 11 años, con cabello castaño enmarañado que caía de manera desigual sobre sus hombros, como si alguien se lo hubiera cortado con tijeras sin filo. Su vestido amarillo, que debió ser hermoso en algún momento, ahora estaba manchado de tierra grasosa y Dios sabe cuántas historias de supervivencia. Encima llevaba un suéter rojo tejido a mano, con agujeros en los codos y demasiado grande para su delgada figura. Sus zapatos eran tenis blancos que ya no eran blancos, sino de un gris sucio con las suelas desprendiéndose. A pesar de su edad, la desnutrición la hacía parecer más pequeña, frágil, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Esos enormes ojos cafés que parecían contener toda la tristeza del mundo y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. «Por favor, señor», dijo la niña acercándose con las manos extendidas. «Tengo tanta hambre. Solo necesito una moneda para comprar algo de comer». Su voz era suave, educada, no el tono desesperado de alguien que lleva días en la calle, sino algo diferente, algo que hablaba de una crianza que no coincidía con su apariencia actual. Bruno reaccionó de inmediato, como un perro guardián entrenado para proteger a su dueño de cualquier amenaza, sin importar que esa amenaza fuera una niña que no medía ni 1 metro de altura. Se interpuso entre Evandro y la pequeña con un movimiento brusco que hizo que varios transeúntes voltearan a mirar. «Lárgate de aquí», dijo con esa voz profunda que había usado 1000 veces para intimidar. «No molestes al señor Montes, o las cosas se pueden poner feas». La niña retrocedió un poco, asustada, pero no se fue. Había algo en sus ojos, una determinación que no era normal en alguien tan joven. «Bruno, espera», dijo Evandro levantando la mano. Había algo en esa niña que llamó su atención, algo familiar que no lograba identificar del todo. Tal vez era la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba nerviosa. O tal vez era simplemente que había pasado 11 años viendo el rostro de su hija en cada niña de la calle, en cada adolescente que pasaba corriendo, en cada joven que se subía al metro. Había gastado millones en investigadores privados. Había puesto su foto en cada periódico del país.
Había ofrecido recompensas que enriquecerían a cualquiera de por vida. Pero Manuela se había desvanecido como humo en el viento. «Déjala hablar», ordenó. Y Bruno obedeció, aunque con el ceño fruncido, convencido de que su jefe era demasiado indulgente para su propio bien. La niña se acercó de nuevo, esta vez con más confianza. Miró fijamente el broche en la solapa de Evandro, ese broche de plata que brillaba bajo el sol de la tarde, con sus incrustaciones de turquesa formando un diseño estilizado de mariposa. «Mi mamá tiene un broche exactamente igual al suyo», dijo la pequeña señalando con su dedo sucio. Las palabras salieron de su boca con tal inocencia, con tal naturalidad, que por un segundo Evandro pensó que había escuchado mal. El ruido del tráfico era ensordecedor. Las bocinas sonaban sin cesar. La gente pasaba gritando por sus celulares. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Debió haber escuchado mal. Pero entonces la niña repitió, «Sí, señor. Mi mamá tiene uno igualito. Ella me dijo que era muy especial, que solo había dos en todo el mundo». El tiempo se detuvo. Evandro sintió que alguien le clavaba un cuchillo en el pecho y lo giraba lentamente. Su rostro, normalmente sereno y compuesto después de décadas dirigiendo empresas y negociando con tiburones corporativos, se puso completamente blanco. Sus manos, las que descansaban sobre los brazos de la silla de ruedas, comenzaron a temblar sin control. Bruno lo notó de inmediato y se agachó junto a él. «Señor Montes, ¿está bien? ¿Necesita su medicina?», preguntó preocupado, pensando que su jefe estaba sufriendo uno de esos ataques de ansiedad que tenía desde el accidente. Pero Evandro no respondió. Solo podía mirar fijamente a esa niña, a esos ojos que ahora podía ver con claridad, con toda claridad. Tenían el mismo color café miel que los ojos de Manuela, la misma forma almendrada, las mismas pestañas largas que parecían tocar sus mejillas cuando parpadeaba. «¿Qué dijiste?», preguntó Evandro con la voz quebrada e irreconocible. La niña retrocedió un paso, asustada por la intensidad de la reacción. «Perdón, señor, no quise molestarlo. Es solo que vi el broche y me recordó al de mi mamá. Ella siempre lo lleva puesto. Dice que es lo más valioso que tiene, porque su papá se lo dio». Cada palabra era una bomba explotando en el pecho de Evandro. Bruno observaba la escena completamente desconcertado por la reacción de su jefe. En todos los años que había trabajado para él, nunca lo había visto así, ni siquiera el día del accidente, ni siquiera cuando recibió la noticia de que Manuela había desaparecido. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó Evandro intentando controlar el temblor en su voz. La niña lo miró con esos ojos enormes, sin saber si responder o salir corriendo. «Manuela», dijo finalmente. «Mi mamá es Ilama Manuela Montes». El mundo entero se derrumbó. Evandro sintió que la silla de ruedas se hundía en la acera, que los edificios se doblaban sobre él, que el cielo se partía en dos. Bruno lo sostuvo por los hombros porque parecía que iba a desmayarse. «Señor, respire, por favor, respire», dijo mientras buscaba desesperadamente el frasco de pastillas en el bolsillo de su traje. Pero Evandro no necesitaba pastillas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si, después de 11 años de búsqueda infructuosa, de noche sin dormir, de culpa que lo corroía por dentro como ácido, su hija estaba viva. Y no solo viva, sino que tenía una hija, su nieta, esta niña preciosa que todavía estaba allí frente a él, vestida con ropa sucia, pidiendo limosna en una de las avenidas más caras de la ciudad. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó Evandro agarrando los brazos de la silla para no caerse. Su voz sonaba desesperada, urgente, como la de un hombre que acaba de encontrar agua después de años en el desierto. La niña bajó la mirada, avergonzada. «Está en la ciudad de Tiradentes», respondió en voz baja. «Pero hace como 2 semanas que no la veo». Evandro sintió que su corazón se detenía otra vez. «¿Cómo que no la ves? ¿Dónde has estado estas 2 semanas?» La pequeña se encogió de hombros con esa resignación terrible que solo los niños que han sufrido demasiado pueden mostrar. «En la calle. Duermo donde puedo, a veces en el metro, a veces en los parques. Mi mamá está enferma, no puede trabajar bien, y yo vine al centro a ver si conseguía algo de dinero para ayudarla. Ella no sabe que estoy aquí. Se va a enojar mucho cuando se entere. Pero es que no teníamos ni para comer». Evandro, el hombre que había construido un imperio inmobiliario con propiedades en 3 países, que acababa de cerrar un negocio de 200 millones de reales esa misma tarde, acababa de descubrir que su hija vivía en pobreza extrema en la ciudad de Tiradentes, y que su nieta, llevaba 2 semanas viviendo en las calles de Sao Paulo. La culpa, el dolor,
la rabia contra sí mismo lo golpearon tan fuerte que por un momento no pudo respirar. Bruno todavía no entendía nada, mirando alternativamente a su jefe y a la niña, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo te llamas?, preguntó Evandro extendiendo su mano temblorosa hacia la pequeña. Ella la tomó con cautela. Su manita era tan pequeña, tan delgada, que parecía que se rompería solo con tocarla. Me llamo Leandra, respondió. Leandra Montes Hernández. Evandro cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin poder controlarlas. Llorar en público, en medio de la avenida Paulista, rodeado de ejecutivos y empresarios que lo conocían y respetaban, debería haberle dado vergüenza. Pero en ese momento no le importaba nada. Tenía una nieta. Una nieta que había estado viviendo en las calles durante 2 semanas mientras él vivía en su mansión en Morumbí, rodeado de lujo. Bruno, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, cancela todas mis reuniones por el resto de la semana. Vamos a la ciudad de Tiradentes ahora mismo. Bruno asintió sin hacer preguntas. Conocía esa mirada en los ojos de su jefe, esa determinación que aparecía cuando había tomado una decisión irrevocable. Leandra, Evandro se dirigió a la niña, apretando su mano con más fuerza. ¿Puedes llevarme con tu mamá? La pequeña asintió, pero había miedo en sus ojos. No va a pelear con ella, ¿verdad? Mi mamá es buena, pero la vida ha sido muy difícil para ella. Evandro negó con la cabeza mientras más lágrimas caían. No voy a pelear, mi amor. Solo necesito verla. Necesito saber que está bien. El conductor acercó la camioneta negra blindada que Evandro usaba para desplazarse por la ciudad. Bruno ayudó a su jefe a subir, colocando la silla de ruedas en el espacio especialmente adaptado. Leandra miraba el vehículo con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un auto tan lujoso, tan grande, tan diferente a los taxis destartalados y las combis abarrotadas que conocía. Sube, princesa, dijo Evandro con una sonrisa entre las lágrimas. Y esa palabra, princesa, la misma que usaba para llamar a Manuela cuando era niña, le rompió el corazón otra vez. Leandra subió con cuidado, como si temiera que el asiento de cuero fuera a mancharse con su ropa. Se sentó junto a Evandro, pequeña y frágil en ese espacio enorme, y por primera vez en 2 semanas sintió algo parecido a la seguridad. El viaje de la avenida Paulista a Tiradentes normalmente tomaba 1 hora con tráfico, pero ese día pareció durar una eternidad. Evandro no podía dejar de mirar a Leandra, estudiando cada detalle de su rostro, buscando rastros de Manuela en cada gesto, en cada expresión. Y allí estaban, innegables. La forma en que arrugaba la nariz cuando estaba pensando, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, incluso ese hábito de jugar con un mechón de cabello, enrollándolo en su dedo. To do era Manuela. Durante el viaje, Evandro hizo preguntas con cuidado, sin querer asustarla. ¿Tu mamá te ha contado algo sobre mí? Leandra negó con la cabeza. Ella nunca habla de su familia. Cuando le pregunto por mis abuelos, se pone muy triste y cambia de tema. Todo lo que sé es que tuvo que irse de su casa cuando era joven y nunca pudo volver. Las palabras confirmaron lo que Evandro había temido. Manuela se había ido deliberadamente, no había sido secuestrada como todos pensaban. Ella había elegido desaparecer, había elegido cortar todo contacto, había elegido vivir en la pobreza en lugar de regresar. Cuando llegaron a la ciudad de Tiradentes, la diferencia con la zona donde habían estado era tan brutal que parecían 2 países diferentes. Las calles estaban llenas de baches. Los edificios eran estructuras de concreto sin terminar, con varillas oxidadas sobresaliendo de los techos. Los cables eléctricos colgaban precariamente, formando telarañas negras sobre las aceras rotas. Había puestos de comida en cada esquina, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, y niños jugando fútbol con una pelota desinflada entre los autos estacionados. La camioneta blindada de Evandro destacaba como un diamante en medio del carbón, y la gente se detenía a mirar con curiosidad y recelo. Bruno caminaba tenso, su mano cerca del arma, escaneando constantemente los alrededores. Leandra señaló el camino con la familiaridad de quien conoce cada calle, cada esquina, cada tiendita del barrio. Es aquí, dijo Leandra señalando un edificio de 3 pisos con pintura descascarada color rosa pálido que debió ser brillante alguna vez. Las escaleras exteriores de metal estaban oxidadas y crujían con cada paso. No había elevador, por supuesto. Evandro miró las escaleras y luego su silla de ruedas, calculando mentalmente si Bruno podría cargarlo hasta el 2.º piso donde Leandra decía que vivían. «Puedo hacerlo, señor», dijo Bruno como si le hubiera leído la mente.
No será la primera vez. Y así, con una combinación de fuerza bruta y determinación, Bruno cargó a Evandro por esas escaleras mientras el conductor subía la silla detrás de ellos. Leandra iba adelante, cada vez más nerviosa a medida que se acercaban. Mi mamá no sabe que vine hasta Paulista. Me va a dar un regaño terrible, repetía con voz temblorosa. El pasillo del segundo piso olía a comida recalentada y humedad. Había ropa tendida en cuerdas que cruzaban de un lado a otro. Música sertaneja salía de un apartamento. Un bebé lloraba en otro. Leandra se detuvo frente a una puerta verde con la pintura descascarada y el número 23 apenas visible. Tocó suavemente. Mama, soy yo, Leandra. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Mama, por favor, abra. Traje a alguien. Se escucharon pasos lentos del otro lado, el sonido de varios cerrojos siendo abiertos, y finalmente, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Leandra? Dios mío, ¿dónde has estado? Llevo 2 semanas buscándote por todas partes. Pensé que te había pasado algo terrible. Su voz era débil, quebrada por el llanto y la preocupación. Pero Evandro la habría reconocido en cualquier lugar del mundo. Era la voz de Manuela, su Manuela, más madura, pero inconfundible. La puerta se abrió completamente, y allí estaba. Manuela Montes, quien había desaparecido a los 17 años y ahora tenía 28. Estaba más delgada de lo que Evandro recordaba, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su cabello, que solía ser largo y brillante, ahora lo llevaba atado en una cola de caballo despeinada, con hebras grises prematuras apareciendo entre el castaño. Vestía unos jeans desteñidos y una camiseta blanca manchada. Estaba descalza, y sus pies mostraban callos y cicatrices de quien trabajó demasiado duro durante demasiado tiempo. Pero sus ojos, esos ojos que Evandro había visto en sus sueños durante 11 años, seguían siendo los mismos. Y en ese momento, cuando esos ojos se posaron en él, cuando Manuela finalmente lo vio sentado allí en la silla de ruedas con Bruno sosteniéndolo, el mundo entero se detuvo. El color se fue completamente del rostro de Manuela. Sus piernas flaquearon y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. No, susurró. No puede ser. Esto no está pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente y comenzó a hiperventilar. Leandra, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo trajiste aquí? La niña comenzó a llorar también, asustada por la reacción de su madre. Solo vi su broche y pensé que tal vez, solo tal vez, él podría ayudarnos. Manuela se dejó caer de rodillas en el piso del pasillo, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando de una manera tan desgarradora que incluso Bruno, acostumbrado a mantener la compostura profesional en cualquier situación, sintió un nudo en la garganta. Evandro hizo una señal a Bruno, quien entendió de inmediato. Con cuidado, lo llevó hasta donde estaba Manuela y lo sentó en el suelo junto a ella. Algo completamente inapropiado para un hombre de su posición, pero que en ese momento era lo único que importaba. Manuela, dijo Evandro con voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija. Mi nina, mi Manuela. Pero ella se apartó, arrastrándose hacia atrás como un animal herido. No me llames así. Perdí el derecho a que me llames así hace 11 años. Las lágrimas corrían por su rostro, dejando rastros limpios en sus mejillas sucias. No entiendes, papá. No puedes estar aquí. Es peligroso. Tienes que irte. Evandro negó con la cabeza, sus propias lágrimas nublándole la visión. No me voy a ningún lado sin ti. Pasé 11 años buscándote. 11 años sin saber si estabas viva o muerta. 11 años culpándome por todo. Manuela se rió con amargura, un sonido que no tenía nada de alegre. Si te estás culpando, entonces bien, porque yo fui quien lo arruinó todo. Yo fui la que tuvo que huir porque fui tan estúpida, tan ingenua. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus puertas, curiosos por el escándalo. Bruno, consciente de que estaban atrayendo demasiada atención, sugirió que entraran al apartamento. Manuela asintió débilmente, y todos pasaron adentro de ese espacio diminuto que ella llamaba hogar. Era un lugar de no más de 30 metros cuadrados que servía como sala, cocina y comedor todo a la vez. Había 2 puertas que presumiblemente daban a un baño y un dormitorio. Los muebles eran escasos y viejos, un sofá con los resortes vencidos, una mesa de plástico con 2 sillas desiguales, una estufa pequeña con solo 2 hornillas. Pero lo que más le dolió a Evandro fue ver que, a pesar de la pobreza extrema, todo estaba meticulosamente limpio. Las paredes recién pintadas de blanco,
el piso barrido hasta el último rincón, los pocos platos ordenados y relucientes. Manuela había preservado ese orgullo, esa dignidad de mantener su espacio impecable sin importar las circunstancias. Bruno ayudó a Evandro a sentarse en el sofá mientras Leandra se acurrucaba en una esquina, asustada por toda la atención. Manuela se quedó junto a la ventana, dándoles la espalda, abrazándose a sí misma como si tratara de mantenerse entera. ¿Por qué, Manuela?, preguntó Evandro con voz llena de dolor. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué nos dejaste creyendo lo peor? Manuela se rió otra vez con esa amargura terrible. ¿Quieres saber por qué? ¿De verdad quieres saberlo? Se volteó para enfrentarlo, y Evandro vio en sus ojos una rabia que había estado acumulándose durante años. Quedé embarazada a los 17, papá. Quedé embarazada de un chico del barrio que no era de nuestra clase social, que no tenía dinero ni apellido importante. Y cuando te lo dije, cuando pedí ayuda, ¿recuerdas que me dijiste? Evandro cerró los ojos, y en ese momento el recuerdo que había estado bloqueado durante 11 años regresó con toda su fuerza brutal. Se vio a sí mismo en su oficina, furioso, gritándole a Manuela, diciéndole que había arruinado su reputación, cómo se atrevía a avergonzar así a la familia. Le había dicho que tendría que deshacerse del bebé, que no había otra opción, que una joven de su posición no podía tener un hijo con cualquiera. Y cuando Manuela se negó, cuando dijo que amaba a ese bebé sin importar quién fuera el padre, él le había dado un ultimátum, o abortaba o se iba de su casa. Me dijiste que eligiera, continuó Manuela con voz temblorosa de rabia contenida. El bebé o la familia. Como si fuera tan simple, como si pudieras obligarme a elegir entre dos partes de mi alma. Y yo elegí a mi bebé. Alajaya Leandra. El silencio que siguió fue devastador. Evandro se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin control. Bruno desvió la mirada, incómodo de ser testigo de algo tan íntimo y doloroso. Leandra, quien finalmente entendía por qué nunca había conocido a sus abuelos, lloraba en silencio en su esquina. Lo siento, logró decir Evandro entre sollozos. Lo siento tanto, Manuela. Fui un monstruo. Fui el peor padre que alguien pudo haber tenido. Estaba tan obsesionado con las apariencias, con lo que dirían los socios del club, con el apellido Montes impecable, que olvidé lo único que realmente importaba, que eras mi hija y que te amaba más que a nada en este mundo. Manuela se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el piso, abrazando sus rodillas. Me fui esa misma noche. Agarré algo de ropa, el broche que me regalaste porque era lo único que realmente valoraba, y me fui. Una prima lejana que vivía en Tiradentes me dejó quedarme con ella hasta que nació Leandra. ¿Y el padre del bebé? ¿Qué pasó con él?, preguntó Evandro, aunque parte de él temía la respuesta. Manuela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se llamaba Miguel Hernández. Era un buen padre. Era pobre, pero era bueno. Trabajaba en construcción y me amaba de verdad. Cuando le dije que estaba embarazada, quiso casarse conmigo de inmediato, quería enfrentarte y pedir mi mano de la manera correcta. Pero yo sabía cómo eras. Sabía que nunca lo aceptarías. Cuando me fui de casa, él me apoyó en todo. Trabajaba dobles turnos para mantenernos. Estuvo conmigo cuando nació Leandra. Me tomó de la mano durante todo el parto. Lloró de felicidad cuando la vio por primera vez. Por primera vez en toda la conversación, una sonrisa genuina apareció en el rostro de Manuela, un recuerdo dulce en medio de tanta amargura. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Evandro, aunque por la expresión de Manuela ya sabía que la respuesta no sería buena. Murió cuando Leandra tenía 4 años. Accidente en la obra de construcción, una viga mal asegurada. Fue instantáneo, dijeron, que no sufrió. Pero nosotras sí sufrimos, papá. Sufrimos mucho. Manuela se limpió más lágrimas. Después de eso, todo se derrumbó. Yo no tenía educación completa, no tenía experiencia laboral, no tenía nada más que una niña que alimentar. Trabajé en lo que fuera, limpiando casas, vendiendo bocadillos en la calle, lo que fuera. Pero nunca era suficiente. Y hace 6 meses me enfermé. Problema en los riñones. Los doctores del sistema público dicen que necesito tratamiento, pero es caro y ya no puedo trabajar como antes. Por eso Leandra se fue, porque esta niña noble y hermosa pensó que podría ayudar consiguiendo algo de dinero en el centro. Manuela miró a su hija con tanto amor que Evandro sintió que su corazón se partía de nuevo. Y ahora estás aquí viendo en lo que nos convertimos. Evandro negó con la cabeza vigorosamente. No, Manuela.
Estoy aquí viendo ahora a dos de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido. Estoy viendo a mi hija que eligió el amor a pesar de todas las adversidades, que crió sola a una niña maravillosa. Estoy viendo a mi nieta que, a sus 11 años, tuvo el valor de ir al centro a ayudar a su madre. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy viendo el resultado de mi propio estúpido orgullo, de mi arrogancia, de mi cobardía. Porque fui un cobarde, Manuela. Tuve miedo de lo que otros pensarían, y por eso perdí 11 años con mi hija y no conocí a mi nieta hasta ahora. Se inclinó hacia adelante en el sofá tanto como la silla se lo permitía. Pero si me das una oportunidad, solo una oportunidad, juro por todo lo sagrado que voy a compensar cada segundo perdido. Manuela lo miró con una mezcla de dolor, rabia, y algo que podría ser esperanza. No quiero tu dinero, papá. No te busqué en todos estos años porque no quiero tu dinero. Evandro asintió. Lo sé. Pero tú y Leandra necesitan ayuda médica. Necesitan un lugar seguro donde vivir, que vaya a la escuela, que sea una niña en lugar de preocuparse por conseguir comida. Y yo necesito desesperadamente recuperar a mi familia. Hizo una pausa antes de continuar. Tu mamá murió hace 4 años. Cáncer. Uno de sus últimos deseos fue verte de nuevo, pedirte perdón por no defenderte esa noche, por no haber sido más fuerte que yo. Manuela sollozó al escuchar eso. Ella siempre fue de voluntad débil, siempre me obedeció en todo, y eso la mató por dentro. Pasó sus últimos meses rogándome que te encontrara, que te trajera de vuelta. Pero para ese momento ya había gastado millones en investigadores privados y todos habían fallado. Eres un fantasma. ¿Y tú? ¿Cómo terminaste en silla de ruedas?, preguntó Manuela, notando por primera vez verdaderamente la condición de su padre. Evandro suspiró pesadamente. Hace 5 años. Accidente de auto. Volvía de una reunión. Estaba lloviendo. Un camión perdió el control y me golpeó de costado. Pasé 3 meses en el hospital. 7 cirugías de columna. Los doctores dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Pero no me sentí afortunado. Me sentí castigado. Castigado por haber perdido a mi hija por mi propia estupidez. Y ahora ni siquiera podía caminar para buscarte. Bruno, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, carraspeó discretamente. Señor Montes, si me permite. Después del accidente, lo vi caer en una depresión terrible. Dejó de comer, dejó de dormir, abandonó sus negocios. Todo el imperio que había construido casi se derrumba. Solo cuando decidió que tenía que mantenerse fuerte en caso de que la señora Manuela alguna vez regresara, solo entonces comenzó a recuperarse. Manuela miró a su padre con nuevos ojos, viendo realmente por primera vez en 11 años, no al monstruo que la había echado de casa, sino al hombre roto que había vivido con las consecuencias de sus decisiones. ¿De verdad me buscaste todo este tiempo?, preguntó con voz pequeña. Evandro asintió. Todos los días. Gasté casi 30 millones de reales en investigadores privados. Tu foto estuvo en cada periódico, en cada noticiero de televisión, en cada revista del país durante años. Ofrecí recompensas enormes. Pero tú no querías ser encontrada y fuiste muy cuidadosa. Manuela se rió sin humor. Cambié mi apellido en cada documento que pude. Solo trabajaba por dinero en efectivo. Me mudaba cada año a un lugar diferente. No quería que me encontraras porque tenía miedo de que me quitaras a Leandra, de que me dijeras que no era apta para ser madre, que una chica que eligió vivir en la pobreza no merecía tener a su propia hija. Jamás haría eso, dijo Evandro con voz firme a pesar de las lágrimas. Nunca te quitaría a Leandra. Cometí ese error una vez, obligándote a elegir entre tu bebé y tu familia. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Se limpió el rostro con un pañuelo que Bruno le ofreció discretamente. Pero tampoco puedo irme de aquí y dejarte viviendo así, sabiendo que mi hija está enferma y que mi nieta ha estado durmiendo en las calles. No puedo, Manuela. Me mataría por dentro. Leandra, quien había estado observando todo en silencio desde su esquina, finalmente se levantó y caminó hacia su abuelo. Se detuvo frente a él, estudiándolo con esos ojos enormes que Evandro ahora sabía que había heredado directamente de su madre. ¿De verdad es mi abuelo?, preguntó con voz temblorosa. Evandro sintió que era incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Sí, princesa. De verdad lo soy. ¿Y de verdad no me va a quitar de mi mamá? Negó con la cabeza enfáticamente. Nunca, princesa. Nunca. Leandra se acercó más y, con una valentía que desmentía sus 11 años, abrazó a Evandro.
Fue un abrazo tímido al principio, inseguro, pero luego se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Evandro la envolvió en sus brazos y, por primera vez en 11 años, sintió algo que se parecía a la paz. Ella olía a tierra y al sudor de una niña que había pasado demasiado tiempo en la calle, pero también olía a inocencia, a esperanza, y a futuro. Manuela los observaba desde su lugar en el piso, llorando en silencio, viendo cómo su padre finalmente conocía a su nieta, viendo cómo 11 años de dolor comenzaban a sanar, aunque fuera solo un poco. Mamá, dijo Leandra sin soltar a su abuelo. ¿Podemos darle una oportunidad? Por favor. Estoy tan cansada de tener hambre todo el tiempo. Estoy tan cansada de verte enferma y no poder ayudarte. Esas palabras fueron las que finalmente derribaron las defensas de Manuela. Está bien, susurró. Está bien, podemos intentarlo. Evandro cerró los ojos dando gracias en silencio a un Dios en el que había dejado de creer hace años. Pero con condiciones, continuó Manuela poniéndose de pie con dificultad. Evandro sintió de inmediato. Las que quieras. Todas las que quieras. Manuela respiró profundo, reuniendo fuerzas. Primera condición, nada de mentiras. Si prometes algo, lo cumples. Si no puedes cumplirlo, no lo prometas. Basta de promesas vacías. Como cuando era niña y siempre decías que vendrías a mis recitales de piano, pero nunca aparecías porque tenías reuniones más importantes. Evandro sintió cada palabra como un latigazo, pero asintió. Te lo prometo, y lo digo en serio. Segunda condición, continuó Manuela. Esto se construye despacio. No vamos a pretender que los últimos 11 años no existieron. Necesitamos conocernos de nuevo. Tú, yo y Leandra. Somos personas completamente diferentes ahora. Completamente de acuerdo, dijo Evandro. Manuela se mordió el labio antes de continuar. Tercera condición. Nunca, nunca más pongas tu orgullo, tu reputación o tus negocios por encima de la familia. Eso fue lo que nos destruyó la primera vez. Estabas tan obsesionado con ser el empresario más exitoso, con tener el apellido más respetado, que olvidaste que tenías una hija que necesitaba a su padre. Eso dolió más que todas las anteriores juntas, pero Evandro sabía que cada palabra era verdad. Juro por la memoria de tu madre, por mi propia vida, por todo lo que soy. La familia primero, siempre. Manuela asintió, limpiándose las lágrimas. Y cuarta condición, necesito mantener mi independencia. No quiero que me mantengan, quiero trabajar, quiero ser útil. Quiero que Leandra vea que su mamá es fuerte y capaz. Así que si vas a ayudarnos, tiene que ser de una forma que me permita mantener mi dignidad. Evandro pensó por un momento. ¿Qué estudiabas antes de irte? Manuela parpadeó sorprendida por la pregunta. Administración de empresas. Estaba entrando a la universidad justo cuando todo pasó. Evandro asintió. Tengo 12 empresas bajo mi control. Todas necesitan gerentes competentes. Terminas tu universidad. Yo pago todo, y cuando te gradúes, te doy un trabajo real con un salario real en una de ellas. No porque seas mi hija, sino porque estarás calificada para el puesto. Los ojos de Manuela se iluminaron por primera vez con algo que parecía esperanza real. ¿Hablas en serio? Asintió completamente. Y mientras estudias, viven en una de mis propiedades. Una casa normal, en un barrio tranquilo, nada ostentoso. Pagas un alquiler simbólico si eso te hace sentir mejor para mantener tu independencia. Leandra va a una buena escuela. Tú recibes el tratamiento médico que necesitas. Y todos nos tomamos el tiempo que necesitemos para sanar. Manuela lo miró por un largo momento, buscando en sus ojos cualquier señal de engaño, de manipulación del hombre que, 11 años atrás, la había obligado a elegir entre su bebé y su familia. Pero lo que vio fue diferente. Vio a un hombre roto que había perdido todo lo que amaba y que ahora tenía una segunda oportunidad que no merecía, pero que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no desperdiciarla. Está bien, dijo finalmente. Intentemos. Pero a la primera señal de que estás volviendo a ser el hombre que eras, a la primera vez que sienta que tu orgullo es más importante que nosotras, nos vamos. Y esta vez nunca nos volverás a ver. Evandro extendió la mano. Trato cerrado. Manuela la tomó y se dieron un apretón de manos formal, como dos socios llegando a un acuerdo, porque todavía no estaban listos para el abrazo. Aún había demasiado dolor sin sanar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con quienes también creen en el poder transformador del amor familiar.
Deja un comentario contándonos de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros amigos que también valoran las historias de esperanza y segundas oportunidades. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que te conmoverán e inspirarán. Un abrazo cálido y hasta pronto.